Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda la periodista Verónica Castro y nos acompaña en este día la doctora Blanca Mundía. Ella es la directora de salud de la Asociación para una Sociedad No Justa, para hablar precisamente del sistema de salud y que la doctora, con toda la experiencia que tiene, porque es quien maneja este tema en ASJ, nos haga una radiografía de cómo está. Bienvenida. Muchas gracias, les saludo a todos y todas. Muchas gracias por la oportunidad de poder abordar un tema tan relevante, tan importante, que demanda una atención urgente en el país, el sistema de salud público. Gracias por la oportunidad de hacer valoraciones, análisis, hablar sobre los desafíos y las oportunidades que como país tenemos. Así que muy agradecida con la oportunidad que me ha dado. Comencemos con esta radiografía, estas evaluaciones que ustedes realizan y que periódicamente están no solo informando, sino que señalando y sugiriendo, haciendo recomendaciones de lo que se puede hacer. ¿Cómo está Honduras en el sistema de salud en este, todavía prácticamente estamos comenzando febrero? Pues es importante iniciar reforzando el trabajo de la organización, la ASJ, tiene más de 25 años de hacer este tipo de estudios, con la única intención de poder ser aportando a la gestión de país eficiente. Claro, la gestión pública obedece a los partidos de turno que están gobernando el país. Entonces, a lo largo de 25 años se han venido haciendo estudios, análisis, propuestas, presentándolas a las diferentes autoridades, quienes tienen la responsabilidad de fortalecer el sistema de salud para garantizarle a la población hondureña ese servicio común de derecho constitucional. Este es el aporte de la sociedad civil. En este sentido, parte de los estudios que hemos realizado obedecen a diferentes líneas. ¿Qué pasa con el sistema de salud? El sistema de salud en las últimas décadas, los diferentes gobiernos no ha tenido un plan de país, no hemos tenido como país un plan integral de país que nos trace la ruta clara hacia dónde queremos llevar este sistema o cómo, cuándo y con qué recursos estaríamos fortaleciendo y garantizándole de manera integral la atención a la población. Esta ausencia de este plan y falta de visión de diferentes autoridades permite que en la agenda de salud entren otros factores. Entonces, históricamente vemos un sistema de salud reaccionando a crisis y no a un fortalecimiento o respuesta integral a la población, sufriendo de esta forma los pacientes. Nuestro sistema de salud, a causa de visión, a causa de políticas públicas, hoy nos toca vivir un sistema de salud curativo. Esto tiene grandes impactos y reduce la respuesta. ¿Por qué? Porque pues demanda de un sistema robusto, sólido, con la capacidad para responder a una población bastante enferma. En este sentido, podemos decir que en ausencia de ese plan, entonces otras agendas han absorbido lo que deberíamos estar anhelando como sistema. Entonces, ¿qué pasa hoy? La radiografía y los problemas, voy a focalizarme en esos macro problemas que hoy le duele a la población al no tener ese servicio. Hablemos de lo que es el acceso a los medicamentos. Históricamente hemos venido analizando los procesos de compra y una de las grandes debilidades, pero ya con algunas luces de mejora, son los procesos de compra de la Secretaría. Recordemos, hace 2 años, las compras se hacían a mediados del año en curso para abastecer ese año, era muy tardío. Nuestras mayores recomendaciones eran una mejor planificación, pero también ya dejar las prácticas de compras directas, porque estas históricamente en el país han estado envueltas en procesos de irregularidad, de corrupción, y tenemos en el país casos grandes de corrupción que el Ministerio Público está investigando. Entonces, estamos hablando de realidad del país. En ese sentido, mencionar que nuestra última etapa de registro, pues, el año pasado se pudo documentar, y es el mejor dato de los últimos 5 años, que el 79% de los pacientes entrevistados dijeron haber recibido su tratamiento completo. Esto es una buena noticia,
porque venimos de una historia de que solo el 40% decía haberlo recibido. Ahora, miremos el faltante, la brecha pendiente. Todavía un 21% dice que lo recibe incompleto o ninguno. Ese es el dato que debe desafiar al sistema de salud, a las autoridades, cómo va reduciendo esa brecha y logramos que al menos la meta, un 95%, si no es que debemos soñar que el 100% de los pacientes que van a un establecimiento de salud puedan salir con su tratamiento completo, porque esa es la garantía de que el fármaco va a resolver parte de la salud del ciudadano. Doctora, y perdón que le interrumpa, esta opción de distribuir medicamentos, de vender medicamentos a través de los denominados farmacéuticos, es una alternativa. ¿Qué saben ustedes de eso en cuanto al cuadro de medicamentos que se tendrían ahí? ¿Sería solo lo básico, cosas así como que muy, muy básicas? Lamentamos que las propuestas de la Secretaría de Salud vayan por esa línea, o sea, un golpe al bolsillo. ¿Qué implica eso? Es que están diciendo de manera directa que no tienen abastecido, que no tienen la respuesta a los pacientes en los establecimientos de salud y están buscando alternativas, aunque digan a costo precio, un precio muy simbólico, es un golpe al bolsillo del ciudadano. La meta de la Secretaría de Salud es garantizar el abastecimiento de salud, el abastecimiento de medicamentos en cada establecimiento de salud. No debería ser una opción abrir un espacio para que los pacientes compren medicamentos. Ahora, la otra interrogante, que no encontramos la respuesta, a la Secretaría le ha sido difícil lograr tener establecimientos de salud. Hasta el año pasado logró un nivel, pero este no es un tema que ya lo logré y ya tuve el éxito. Es que tiene que tener un sistema ágil de dotación, de compra, de distribución, para sostener a lo largo de un año, 12 meses, ese abastecimiento. Entonces, ¿cómo la Secretaría puede generar confianza si no ha logrado sostener en el establecimiento de salud ese abastecimiento? Habla de tener medicamentos para vender, aunque sea a un costo simbólico. ¿Cómo valorar si no logra los procesos de adquisición para los establecimientos? Entonces, sí, me parece una iniciativa fuera de la realidad, del contexto del país, de las necesidades, una agenda fuera de lo que debe estar atendiendo las autoridades. Creemos que esa no es la vía, eso es casi privatizar, y ellos han estado, por lo menos verbalmente, diciendo que no quieren privatizar. La meta debería ser no más gasto de bolsillo para acceder al sistema de salud, hablando en este momento de lo que es el tema de medicamentos. No vemos que debería ser esa la agenda, debería concentrarse en una agenda más factible para los ciudadanos, para esos 8.5 millones de hondureños que van al sistema público y que demandan condiciones más satisfactorias a las actuales. Hablando también de la gente que va a buscar un servicio sanitario, continuando con la radiografía, estas citas médicas, siempre hay quejas de la población, y es precisamente porque los especialistas en medicina no abundan, son bastante limitados. Efectivamente, es un tema, el tiempo de espera para acceder a una cita especializada con un médico, un cardiólogo, un oncólogo, una cita de ese nivel de especialidad, lamentablemente es una queja constante por parte de la población, de los pacientes en los establecimientos de salud. Nuestros estudios revelan que para poder acceder a una cita, un paciente que está frío ya para este tipo de atención, es importante decir que cuando ya un paciente es remitido a un especialista que tiene una condición delicada, ¿verdad? Y que debe un especialista atender esa patología. Decir este nivel y decirle a un paciente en esta condición que tiene que esperar 8 o 9 meses para tener esa cita es como una muerte lenta terminal. Así, es terrible. Y ese es un desafío y un reto que todavía el sistema de salud tiene y que debe considerar para este año una agenda, unas acciones concretas, factibles de respuesta a la población. No puede un ciudadano en un sistema de salud público curativo, no puede, esa no es una respuesta, esa es una condena prácticamente. Entonces la Secretaría de Salud debe revisar, es nuestra recomendación, revisar dónde está la oportunidad
con el recurso humano, con el presupuesto adecuado, con las instalaciones correctas y de contar limitantes, ¿por qué no hacer alianzas con otras instancias privadas para resolver? El enfoque aquí debe ser la respuesta al paciente, la respuesta a aquel ciudadano, independientemente de su condición, debe garantizársele una respuesta pronta, oportuna, donde su salud va a ser atendida de manera adecuada, de manera correcta, con la atención y el trato correcto, con la oportunidad de recibir el tratamiento y todos aquellos servicios que competen a ese nivel de necesidad de un ciudadano. Ese es otro desafío. Quisiera avanzar en otro tema. La mora quirúrgica ha sido un tema de análisis muy permanente por nuestro lado como ASJ. Lamentamos, ¿verdad? Pues nuestro registro viene desde el 2022, que teníamos 13,000 pacientes en una condición de mora quirúrgica. Me gustaría tomarme un tiempo para explicar. Un paciente, cuando ya se le diagnostica que necesita una cirugía, entra en un proceso de tener todas las condiciones factibles, que es análisis que se le hacen, estudios, para garantizar que está en condiciones y se le programa su cirugía. Al término de 3 meses, si ese paciente, después de haberse hecho sus análisis, pasan 3 meses a 90 días y no recibe su cirugía, este paciente le reprograma su cirugía. Este paciente, después de los 90 días, entra en condición de mora quirúrgica. ¿Por qué? Y con mora quirúrgica es que no tiene un programada ya, perdió su momento y no tiene una cita programada, y por lo tanto empieza, por así decir, desde el primer momento de volver a hacer el análisis, porque pierde la vigencia de la condición de salud y tiene que volver. Entonces, mora quirúrgica es aquel paciente que ya perdió su momento de una cirugía y entra en un espacio de espera. Eso es la probabilidad. Entonces, cerramos el año 2024 con 7,072 pacientes en condición de mora quirúrgica. Este dato, por alguna razón, en el sistema de salud pública ya no hace ruido. O sea, ya lo estamos viendo como normal, pero 7,072 ciudadanos que necesitan una cirugía demandan una urgencia de una respuesta, o sea, una programación, una atención, porque esta población lo que le está restando es, su condición se complica y hasta puede morir. Entonces, estos datos y esta información desglosada debe llevar a las autoridades de la Secretaría a revisar los diferentes factores o las necesidades que requieren para satisfacer, para responder a estos 7,000. Es importante que existe a la par de estos 7,000 que no tienen una cirugía, un número similar que sí está en una condición de que ya está programada su cirugía y que está en espera. O sea, diríamos entonces que entre las programadas y la mora quirúrgica estamos hablando de más de 15,000 ciudadanos pendientes de una cirugía. Y muchas veces esos que ya tienen programada en el principal centro asistencial no hay algodón para poder hacer una cirugía. De estas programadas es importante decir que un 40% por las condiciones del sistema actual pasan a condición de mora. Un 40% pasan a condición de mora por diferentes razones. Ya escuchábamos a las autoridades que los quirófanos, que las salas de cirugía, pues están siendo usadas por aquella demanda de urgencia, de emergencia. Entonces, esto retrasa y entra en un proceso de reprogramación a las que ya tenían una fecha, condiciones. Pero miremos la situación de cómo funciona el sistema. El sistema, en primera instancia, lo que hace es que le pide al paciente ingrese al hospital para su cirugía. En el hospital está en sala de espera, reprogramada y todo. O sea, tiene que reservar primero su cama para poder planificar su cirugía, porque si no tiene un espacio de recuperación, también se vuelve un desafío o un riesgo para el paciente. Entonces, la historia de los pacientes es que ingresan al hospital para una cirugía, lo tienen 2 semanas ingresados, hasta 3 semanas, alimentados ahí también, ¿verdad? Para esperar una cirugía, y luego entra a la sala de cirugía
Pero después de eso, en menos de 3 días ya lo van a gastar. Miren qué costoso es este sistema desarticulado. O sea, los recursos, no sé, la recuperación es más, o sea, más rápida vigilancia desde 24 horas hasta 2-3 días y después ya van a su casa. O sea, están más tiempo en el hospital pre-cirugía. Esto habla de una necesidad de procedimientos, procesos y articulación de funciones y de instancias para optimizar más los recursos que tienen, que son ya limitados, pero si no se optimizan, pues reduce más la capacidad. Entonces, la mora quirúrgica es un gran desafío. El año pasado tuvimos información confiable de que hubo una intención, y creemos que sí, porque el dato con que cerramos el año, después de iniciar el año con 8.500, cerrar con 7.072, habla que hubo una intervención en esta área. Por lo tanto, creemos que un nuevo impulso estratégico con recursos puede lograr seguir reduciendo este número o digamos, estos pacientes en espera. Más allá del número, son ciudadanos, son seres humanos que demandan de esto. Entonces, si hubo una inversión, si hubo un plan, cada hospital hizo un plan, algunos tuvieron mayor éxito que otros, pero sí creemos que parte de la respuesta y de las recomendaciones es buscar condiciones, facilitar presupuesto, hacer alianzas con otros hospitales. Por ejemplo, tenemos conocimiento que el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital María, cuenta con quirófanos que en ciertos momentos no están siendo utilizados, porque no tienen como recursos para contratar al personal especializado para cirugías. Entonces, en alianza con ellos, hospitales como el Hospital Escuela en San Felipe, que son de los hospitales que tienen mayor cantidad de pacientes en condición de mora quirúrgica, podría hacerse un esfuerzo, unión de coordinación, recursos, para sacar esta mora quirúrgica que hoy tenemos. Entonces, sí hay condiciones en el país, se necesita gerencia más eficiente, liderazgo que fusiona los esfuerzos, que coordina, que define y sobre todo que mide los resultados. Uno de los grandes desafíos en el país es que la gestión pública no le gusta que haya monitoreo, seguimiento y mucho menos evaluación de los resultados, lamentablemente. Y no solo en Honduras. Esto de la evaluación es un tema general, el ser humano no le gusta, pero la gestión pública, que tiene una gran responsabilidad de garantizar los derechos a la ciudadanía como el gobierno de turno, pues deben plantearse mecanismos de supervisión, de control, de evaluación de resultados. Solo así logramos saber si hay eficiencia o no. Y hablando de eficiencia y de poblaciones que también son vulnerables, pues hace unas horas se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Cómo está la respuesta de atención en Honduras a pacientes que demandan una asistencia pues urgente y no pueden estar mucho tiempo esperando porque el cáncer es una de las enfermedades más agresivas que hay? Sí, realmente es válido que tengamos un día internacional sobre el cáncer, porque la tendencia de mayores casos de personas con cáncer y la variedad, ¿verdad?, de cáncer en diferentes partes del cuerpo, sean estos hombres o mujeres, ¿verdad?, afecta de manera igual. Los datos a finales del 2023, que son los últimos oficiales por parte de la OPS, mencionaba en uno de sus reportajes, es que Honduras anualmente pues registra más de 10.000 hondureños casos nuevos con este problema de cáncer. Pero también a la vez documenta que más de 6.000 muertos registra por esta misma causa. Quiere decir, y esta tendencia es a nivel mundial. Ahora, la mayoría de estas patologías que provocan o las causas de estos cánceres, recordemos que Honduras tiene, diremos, una desventaja, que como tiene un sistema de salud curativo, no trabaja con la educación en la salud, no trabaja en mecanismos de prevención, por lo tanto, estos altas cantidades o casos con cáncer es terrible.
La respuesta, ya dijimos, la cantidad grande de pacientes que demandan de una atención por problemas de cáncer es grande. Ahora, la capacidad de respuesta del sistema de salud público en Honduras es limitada, es terrible, porque no tenemos un sistema fortalecido, no tenemos un sistema que se ha actualizado a la necesidad de este problema de salud que genera mucha mortalidad. En ese sentido, los pacientes hoy día les toca sufrir una trayectoria dolorosa, ellos y sus familias, si van a depender del sistema público, empezando por lograr la primera atención oncológica, la atención del oncólogo toma un tiempo. ¿No? Precisamente falta de especialistas. Hay falta de especialistas, no se ha preparado para dar respuesta a Honduras. Ya hablábamos de otro tipo de patologías controlables, ¿verdad? Que les cuesta, imaginen eso. Luego el paciente logra ingresar a ser atendido, pero logra tener sus quimios, que usualmente, ¿verdad? Todos los análisis que conlleva y también el recurso económico que tiene que aportar para los análisis, porque el sistema de salud no tiene. Es una enfermedad bastante cara. Es cara, afecta mucho el estado emocional también, ¿verdad? O sea, tiene otros colaterales. Y luego las quimios, como hemos visto que en algún momento ha habido la exigencia o la demanda o la denuncia de los pacientes que no están en el número para que se les aplique su quimio, que implica atrasar, en la medida que atrasa el tratamiento. Recordemos que estas células cancerígenas se desplazan por todo el cuerpo, entonces el mayor temor de un paciente cuando le dicen es que haya metástasis, o sea, que haya una invasión de su cuerpo y después no haya una oportunidad. Y luego el acceso a las radiaciones, que en este momento lamentablemente no hay radiaciones en el San Felipe, y los pacientes están clamando, esperando una firma de convenio con el Lema Calleja. Pero mientras no se logre eso, ¿qué pasa con la salud de los pacientes? Es triste la situación para un paciente con cáncer, la respuesta está bien lenta, pone en riesgo la vida de los pacientes. Por eso sí creemos que estos datos que nos facilita la misma Secretaría a través de estudios de la OPS son reales, posiblemente a esta altura, con un sistema que no se ha fortalecido, que no ha dado luces de mejora, de respuesta, posiblemente tengamos más casos. Recordemos, este tema de cáncer no solo es en mujeres, es en hombres. Hablamos siempre de problemas de cáncer, tema mamario, ¿verdad? Las mamas, pero también próstata, en ovarios de las mujeres. O sea, hay una variedad, los niños están padeciendo de problemas de cáncer. Entonces, sí es algo que nuestro país, con su sistema, no está a la vanguardia de la necesidad, no se está adelantando, pero lo más lamentable es que todavía no vemos acciones contundentes como país, como Secretaría de Salud, para introducirnos más a la atención primaria en salud, que tiene que ver con la prevención. Y esa es la mejor respuesta en cualquier país del mundo, donde hemos visto mejores sistemas, le apuntan más a la prevención que a la prevención. Totalmente. Doctora, le agradezco mucho por habernos planteado sobre esta situación de la salud, los análisis que desde ASJ realizan y todas estas recomendaciones, y pues en buena hora por estos avances que usted nos comenta que se han registrado, y ojalá que, pues como estamos acostumbrados, que con cada cambio de gobierno todos los cambios cambian. Ojalá que esta buena brecha continúe en el sistema de salud. Espero que podamos volver a contar con usted en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos, y a ustedes gracias por estar pendientes del proceso digital del Departamento 19 para enterarnos